Alisado perfecto sin maltratar. Comienza en la ducha. Los shampoos que prometen el cabello liso no son del todo ciertos, pero sí ayudan a mantener el cabello con menos frizz y más hidratado, por lo tanto ayudan a un mejor alisado. Con un peine, distribuye el acondicionador por todo el cabello. Una vez enjuagado, sécalo con una toalla hacia abajo para quitar el exceso de agua y ahora sí está listo para secarlo. Si decides usar la secadora, primero puedes pasarla por todo el cabello de un lado a otro, pero siempre con la boquilla de la secadora hacia abajo. Una vez secado aproximadamente un 80%, puedes aplicar un producto, luego dejar que seque por completo al aire o seguir secando suavemente a nivel bajo para estilizar. Te recomiendo no aplicar nada antes del planchado, especialmente productos con alcohol, no cremas, no sílica, no aceites, mucho menos con el cabello seco, ya que la plancha atrapa el cabello y el producto no tiene a dónde ir. Entonces prácticamente estás hirviendo el producto en el cabello, lo que no es buena idea. Por eso es mejor que solo apliques protector de calor cuando el cabello aún está todavía húmedo. Controla la temperatura. 450 grados son usados especialmente en los salones y aunque tú también puedes usarlo, no es recomendable. Además de que no lo necesitas, a menos de que tengas el cabello muy grueso y extremadamente rizado. Estarás bien con 350 o menos de temperatura, especialmente si tienes el cabello delgado, teñido o débil. Para más información sobre este tema, te dejo el link de mi anterior video para conocer mejor la plancha y la temperatura que más convienen para tu cabello. Secciones pequeñas. Es típico, sobre todo si estás deprisa, agarrar mechones gruesos de cabello al azar y debido a que el calor no se distribuye uniformemente por todo el cabello, no obtendrás un liso perfecto. Además de que solo estás aplicando más calor del necesario al pasar la plancha una y otra vez y dañando el cabello innecesariamente. En lugar de esto, te sugiero crear secciones delgadas y con orden para que sea más fácil tener control y te ahorrará tiempo. La mejor manera es tomar secciones delgadas y crear un poco de tensión con un peine. De esta manera necesitarás menos pasadas. Esto significa menos daño. Obviamente los cabellos rizados necesitarán más pasadas, pero si lo estiras será de gran ayuda. Al final me gusta estilizar las puntas, ya sea si lo quiero completamente liso o con un poco de ondas. Ahora sí puedes agregar un ligero spray, acondicionador sin enjuague o tu aceite favorito para reducir el frizz y dar brillo, pero lo mejor es esperar a que el cabello se enfríe completamente primero. Siguiendo los anteriores pasos tendrás el alaciado perfecto de manera más sana posible para tu cabello. Te invito a darle like al video y suscribirte para más tips. Bye.